Hola, ¿cómo están? Hoy nos toca la clase de régimen de separación de bienes, que es un tema un poco menos común que el régimen de comunidad, porque, claro, nosotros estamos acostumbrados al régimen de comunidad, que es el que teníamos en el antiguo Código Civil, y es el que tiene la mayoría de los argentinos, y es el que, aunque es un poco más complicado, es aquel al que estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, que conocemos más. Bueno, hoy vamos a ver la hipótesis en la que el matrimonio se encuentre regido por un régimen de separación. Esto puede ocurrir tanto en el matrimonio como en las uniones convivenciales, porque ustedes consideren que en realidad en las uniones convivenciales, aunque en principio no hay comunidad de bienes, existe un régimen primario que es muy semejante al del matrimonio, pero se pueden hacer pactos si la unión convivencial está registrada, y se puede elegir, en esos pactos se puede hacer el régimen de bienes que a uno le dé la gana, o el régimen de separación de bienes que está en el código, o el régimen de comunidad, por supuesto, porque los pactos son completamente libres en ese sentido. Si no se hace ningún pacto en las uniones convivenciales, la unión convivencial va a estar regida no por un régimen de separación, sino que va a ser como si dos extraños tuvieran bienes en común, compartieran la vida en común y se repartieran gastos, como si fueran dos amigos, y el juez tendrá que calificar por analogía si se trata o no de una sociedad de hecho. Pero más que eso no hay. Es decir, el régimen de separación de bienes ya, si no se pactó expresamente en un pacto de unión convivencial, no preside las uniones convivenciales, sino que las uniones convivenciales no tienen un régimen económico, salvo el régimen primario, que es muy semejante al que ustedes ya estudiaron, prácticamente lo mismo que lo que ustedes ya estudiaron para el matrimonio. Así que fuera del régimen primario que está pensado para las uniones convivenciales, los unidos convivenciales, si no hacen pacto y no eligen un régimen específico, van a ser tratados por el derecho como dos extraños, ¿no? Bueno, en el matrimonio, en cambio, sí existen regímenes de naturaleza patrimonial. Esto significa que el régimen tiene una regulación de tipo integral, es decir, que lo que va a pasar es que los esposos van a estar regidos en todo su patrimonio, bienes propios, gananciales, personales. Recuerden que las uniones convivenciales nosotros hablamos de bienes personales más que de bienes propios, porque no hay bienes comunitarios a los que oponer la propiedad, se habla de bienes personales. Bueno, van a tener solamente bienes personales. Todos esos bienes personales que no son compartidos van a estar regidos, por eso se habla de régimen patrimonial, van a estar regidos por el régimen de separación o por el régimen de comunidad. Recuerden que el régimen de comunidad era supletorio, que el régimen de separación debe ser elegido antes o durante la convivencia. Bueno, algunos datos para que ustedes tengan a lo mejor ante la vista, ¿no? Esto es un artículo de La Nación que yo les adjunté en la bibliografía, es una consulta que hizo La Nación al registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Si ustedes ven, la separación de bienes es creciente, ustedes ven desde 2015 hasta 2018 va creciendo, tenuemente, pero va creciendo, una tasa relativamente chica, ¿no? 12.031 en el año 2018, y aquí en 2019 ya más o menos hacia la mitad de año, ya se habían juntado 5.500 esposos que se habían casado bajo el régimen de comunidad de bienes. Y distribuido por edades, en general, cuando más se elige la separación de bienes, como ustedes pueden ver, es entre los 30 y los 40 años, ¿no? Que sería interesante discriminar. Esta nota no lo discrimina y no tenemos datos al respecto. Si acaso, si son de primeras o segundas nupcias los que eligen separación de bienes, que también sería una cosa interesante. ¿Cómo se ingresa al régimen de separación de bienes? Bueno, básicamente hay tres puertas de ingreso. Una es judicial, es decir, la sentencia de separación de bienes que ustedes conocen, que es la convencional, la antigua, ¿no? Que nosotros teníamos en el antiguo Código Civil y Comercial, que se daba por diversas causales específicas, taxativamente establecidas por la ley. Según esas causales, uno puede elegir, puede presentarse ante el juez con una demanda para pedir la separación judicial de bienes sin divorciarse. Es decir, que la consecuencia de la sentencia de la separación judicial de bienes va a ser que los esposos van a quedar separados de bienes, pero van a seguir casados. Es decir, aquí no es que se ponen de acuerdo, sino que uno de ellos pide la separación de bienes, generalmente como una medida de protección frente a la agresión de los acreedores.
Yo dije que el régimen de separación de bienes y el régimen de comunidad eran regímenes de naturaleza patrimonial. Lo que en realidad estoy diciendo es que son regímenes que regulan integralmente todo el patrimonio. Es decir, cuando yo rijo, cuando hay un régimen de separación de bienes o un régimen de comunidad, estoy haciendo una regulación que impacta sobre todo el patrimonio de los dos esposos. Y esto nos damos cuenta, por ejemplo, en el régimen primario, con la responsabilidad solidaria, que gravita sobre el patrimonio de cada uno de los esposos, incluso del esposo no deudor, para los supuestos previstos en la responsabilidad solidaria. Bueno, otra puerta de entrada, decíamos que había 3 puertas, es la convencional, es la más conocida, la convención matrimonial, y por último hay otra puerta de entrada al régimen de bienes, que es la legal, porque en la nulidad, cuando hay un cónyuge de buena fe, ese cónyuge de buena fe puede elegir, tiene un privilegio de elección, de opción, y entre muchas cosas al momento de la disolución del matrimonio puede elegir considerar que, aunque él se haya casado bajo el régimen de comunidad de bienes, su matrimonio se ha tratado como si se hubiera casado bajo el régimen de separación. Yo les recuerdo que el régimen de separación es el régimen que se elige para proteger a las personas vulnerables. ¿Por qué? Porque es el que protege el patrimonio, o sea, de la apetencia del otro cónyuge. De alguna manera, el régimen de separación de bienes es el que mantiene los patrimonios más intactos. Bueno, vayamos a la primera de las puertas, que es la puerta judicial. En la puerta judicial de separación de bienes, ustedes van a ver que está regulado en el artículo 477, y van a ver que la mala administración, el concurso preventivo quiebra, o si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse, o si al otro se le designa un curador. No vamos a desarrollar al detalle, para eso tienen material de lectura, y esto es como un video de presentación muy acotado. Puede pedirse la separación judicial de bienes. Eso implica que hay una demanda de separación judicial de bienes en la que se tiene que probar que se verifican algunos de estos 4 supuestos, y una vez que eso se prueba, el juez dicta la sentencia de separación judicial de bienes. Acá está la comparación del Código Civil y Comercial de 2015 con la regulación anterior, que era más dispersa, menos clara. Esta es un poquitito más clara, ustedes después la pueden ver comparativamente. Por último, hay 2 cuestiones a tener en cuenta desde el punto de vista procesal, que la primera es que la legitimación activa para iniciar la separación judicial de bienes no procede por vía de subrogación. Es decir, los acreedores del cónyuge que no están en una situación muy expuesta desde el punto de vista patrimonial, es decir, el cónyuge que menos deudas tiene, los acreedores del cónyuge que menos deudas tiene, es decir, el que está en mejor posición, no podrían subrogarse al cónyuge in bonis, es decir, que está bien, en una mejor situación, para que se produzca la separación de bienes respecto del otro. Es una decisión personalísima iniciar la acción de cada uno de los cónyuges, por eso no hay subrogación posible. Y se pueden tomar medidas, se pueden solicitar medidas protectorias en el proceso. Acá está lo de la prohibición de la subrogación en el artículo 478, y finalmente tenemos que hablar un poquitito de los efectos que produce la sentencia de separación judicial de bienes. La sentencia de separación judicial de bienes disuelve la comunidad, pero no el matrimonio, y tenemos que pensar sobre todo en la regulación de los efectos de esa disolución, porque el Código presenta un régimen muy peculiar de disolución retroactiva, y lo que nosotros vamos a ver es que la separación de hechos involuntaria, si hay una separación de hecho previa, la retroactividad se va a dar a la fecha de inicio de la separación de hecho, y siendo esto una cuestión de factos, va a haber que probarla, es decir, cuándo se produjo efectivamente la separación de hecho. El juez, por equidad, si existe fraude o abuso del derecho, puede modificar la extensión del efecto retroactivo de la separación de bienes, es decir, ir más allá del punto, digamos, en que efectivamente está fijado que se resuelva. También se produce, en principio, es decir, la regla general es que en todos los casos en que hay anulación, divorcio, separación de bienes, la separación judicial de bienes se produce con efecto retroactivo a la presentación conjunta o a la notificación de la demanda. Es decir, si hubo una presentación en que ambos cónyuges se presentaron conjuntamente, lo que en realidad suele
solamente pasarían los casos de anulación de matrimonio o de divorcio, está ese retroactivo. La separación judicial de bienes va a ser siempre unilateral, entonces solamente puede producirse en caso de notificación de la demanda. Entonces, regla general, notificación de la demanda. Si hubo separación de hecho, que es raro que la separación judicial de bienes haya una separación de hechos. Generalmente la separación judicial de bienes se peticiona justamente cuando los marido y mujer se llevan bien para proteger el patrimonio de una de las dos partes, ¿no? O sea que es muy improbable que se verifique, que se aplique. Y podría ser que el juez, para proteger al cónyuge que solicita la separación judicial de bienes, modificara el efecto retroactivo si ve que hubo fraude o abuso del derecho, ¿no? O para proteger a los terceros también, ¿no? Bueno, la puerta legal judicial es la de la nulidad que nosotros mencionamos hace un ratito. Dice, si los cónyuges hubiesen estado sometidos al régimen de comunidad, de buena fe puede optar por considerar que el matrimonio ha estado regido por el régimen de comunidad de bienes o por el de comunidad. Este es el artículo 429 del Código Civil y Comercial. Finalmente, la más conocida es la puerta convencional, que es la que me permite, a través de la convención matrimonial, elegir el régimen de bienes, en la opción 4, la opción que hagan por alguno de los regímenes matrimoniales previstos en este código, que son apenas 2, yo puedo, cuando me caso, elegir el régimen de separación en la convención matrimonial celebrada anteriormente por escritura pública, o puedo, pasado un año de haberme casado, modificar el régimen con el que me casé y que se traslade al de separación de bienes, y era el de comunidad. Ustedes van a ver que el artículo 420 dice que, en el inciso I, que es el que describe la celebración del matrimonio, dice que la declaración, que el oficial que va a celebrar el matrimonio va a preguntar a los contrayentes si han celebrado o no una convención matrimonial, y si la celebraron les va a pedir el acta de la escritura pública. Algunos han entendido mal, recuerden que nosotros participamos en la redacción de este segmento del Código Civil y Comercial, algunos han entendido mal y han creído que entonces alcanzaba con decir a viva voz qué régimen se elegía al momento de casarse. No, en absoluto, el código es bastante claro en insistir que la formalidad ad solemnitate de validez de la convención matrimonial es que se celebre por escritura pública, y esto es para contener con asesoramiento, ahora vamos a ver por qué, para contener con asesoramiento a las partes acerca de cuál es el régimen matrimonial que más conviene. Entonces, en la celebración del matrimonio, cuando la convención se celebra previa al matrimonio, el celebrante, el oficial que va a celebrar el matrimonio, va a preguntar, ¿y celebraron un contrato, una convención matrimonial? Dice, sí, bueno, entonces le va a pedir la escritura pública y va a tomar nota en el acta marginalmente de los datos de la escritura pública. Después, posteriormente, se puede modificar al año de producido el matrimonio. Y acá ven que, después de un año de aplicación del régimen patrimonial convencional o legal, se puede modificar por escritura pública. ¿Cuándo? Por esto es que es tan importante el asesoramiento y por eso es tan importante que se haga en escritura pública. La pregunta es ¿cuándo es conveniente elegir un régimen de separación de bienes, ¿no? Bueno, ¿por qué es ventajoso un régimen de separación de bienes? Bueno, porque al producir la separación del matrimonio, tiene un régimen más restringido de la separación de las deudas, es decir, las deudas están más separadas que en el régimen de comunidad. En el régimen de comunidad las deudas son más compartidas, en la separación son más separadas, entonces eso hace que si hay alguno de los dos, por ejemplo, que es cirujano o que tiene una profesión de alto riesgo, digamos el otro cónyuge se vea más protegido con un régimen de separación de bienes. Cuando uno de los cónyuges tiene una actividad comercial de riesgo, por eso como decíamos, cuando se quieren proteger los ingresos mayores del otro cónyuge, es decir, si uno de los dos cónyuges tiene ingresos muy importantes y uno no quiere que sean afectados por las deudas del otro, cuando es el régimen preferido cuando hay ulteriores nupcias, es decir, cuando hay nupcias anteriores, entonces uno quiere proteger a los hijos del primer matrimonio, y entonces por ahí elige el régimen de separación de bienes. Le da más libertad de gestión a los cónyuges, que incluso pueden contratar entre sí, a diferencia de lo que sucede en el régimen de comunidad. Es más útil cuando uno de los cónyuges tiene un giro empresarial, una actividad empresarial muy importante, porque no tiene que estar pidiendo permiso o asentimiento cada rato para algunos bienes, y no es necesario compartir ganancias ni equilibrar los ingresos personales del otro. Pero veamos las desventajas.
es perjudicial para el esposo más vulnerable o más pobre, y es muy perjudicial si una mujer planea tener hijos en ese matrimonio, porque ella se va a ver sustraída de los ingresos laborales en paridad durante la gestación y el amamantamiento y los primeros años de vida del niño, posiblemente hasta más adelante. Entonces, como eso le va a embargar la carrera, posiblemente el régimen de separación en este caso sea inequitativo. Eso podría no resolverse con la compensación económica, porque la compensación económica después hay que probarla, y si uno no logra probarla se queda afuera. Puede perjudicar la posición del cónyuge supérstite, que según cómo sea la composición de ingresos puede resultar más perjudicado en la sucesión. No exime de las gravosas responsabilidades que surgen del régimen primario del matrimonio, responsabilidad solidaria, ¿no? Y tampoco resulta del todo claro que la disolución o los procesos de disolución sean fáciles en el régimen de separación de bienes. Es decir, que a la hora de elegir un régimen de bienes, además de tener un adecuado asesoramiento, nosotros ahí brindamos bibliografía para que ustedes puedan profundizar, es necesaria circunspección, es decir, ver bien cuáles son las circunstancias del caso concreto, las relaciones de vida de la pareja, y prospección, es decir, hacer un poquito una visión de futuro, para ver cómo se va a desenvolver esa vida de pareja. Es decir, si la opción que se toma por el régimen de bienes va a representar realmente el desarrollo biográfico de la pareja. Incluso a la hora de implementarlo es necesario establecer métodos de prevención de conflictos de calificación. Si ustedes se fijan, muchas veces los que eligen el régimen de separación lo eligen en teoría, pero después en la práctica mezclan ingresos y cuestiones, y después eso puede traer problemas al momento de la separación, y por eso es importante que haya un consentimiento previo, libre e informado antes de elegir el régimen. Ahora entremos a la regulación del régimen convencional de separación de bienes, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es cuál es el régimen de propiedad, es decir, quién es dueño de sus bienes en el régimen de separación de bienes. En principio es que cada uno es dueño de lo propio, pero ustedes saben que eso es fácil de demostrar cuando se trata de bienes registrables, porque cuando no son bienes registrables, posesión vale título, y entonces va a ser necesario probar, ¿no? Fíjense que los bienes cuya propiedad exclusiva no se pueda demostrar, se presume que pertenecen a ambos cónyuges por mitad. Esa es la presunción de ganancialidad, entre comillas, que tiene el régimen de separación de bienes. Cuando no puedo demostrar la titularidad de uno, se entiende que es un condominio por mitades. Bueno, uno puede demandar la separación del condominio y el juez hará lugar si no afecta el interés familiar. Pero recordemos que al momento de la disolución, con independencia de la titularidad de los bienes, están las reglas que permiten la atribución preferencial de algunos bienes y la atribución del uso de la vivienda para el cónyuge más vulnerable y a lo mejor el que lleva adelante la crianza de los hijos, o sea, intereses de otros integrantes de la familia. Así que no es una regla tan absoluta que cuando yo termino la relación me voy a llevar mi bien como si no hubiera pasado nada. Ahora vayamos al régimen de gestión. Vimos el régimen de propiedad, el régimen de separación de bienes por vía convencional, ahora vamos a ver el régimen de gestión. En el régimen de separación de bienes, cada uno conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales, pero no se olviden que sigue el régimen del asentimiento. El régimen general del asentimiento que nosotros tenemos en el régimen primario, que ustedes ya estudiaron. Bueno, y cada uno responde por las deudas, pero otra vez no se olviden que está el régimen de responsabilidad solidaria y el deber de contribución que surgen del régimen primario, ¿no? Es decir, todas las reglas del régimen primario, ¿no? Las del asentimiento, las del mandato, pero especialmente todas las que requieren los asentimientos para cosas muebles no registrables, la autorización judicial de venta, y todas esas cosas se aplican. De modo que no es tan, y lo mismo en el deber de contribución y la responsabilidad solidaria, o sea que no es tan libre como parece, porque hay una comunitarización, que es una tendencia global del régimen de separación de bienes. ¿Cuándo cesa el régimen? Cesa la separación de bienes por la disolución del matrimonio, por la modificación del régimen conveniente de los cónyuges. Es decir, después del régimen de separación, por ejemplo, la mujer queda embarazada y pide que se pase al régimen de comunidad. Disuelto el matrimonio, falta de acuerdo entre los cónyuges separados de bienes o de sus herederos, la partición de los bienes indivisos se hace en la forma prescripta por la partición de herencias. Esto es todo. Para el resto, ustedes van a tener oportunidad de consultar la bibliografía que ustedes pueden ver ahora aquí, para profundizar todo lo que hemos estado hablando, y si me permiten paso a lo último que les propongo que ustedes realicen, si les parece bien, que es la realización de este caso que a lo mejor pueden ustedes hacer, que es
practicar a ver cómo se puede, cómo resultaría la disolución de la sociedad conyugal por causa de muerte si los cónyuges viven bajo el régimen de separación y si los cónyuges viven bajo el régimen de comunidad. Bueno, hasta pronto, espero que hayan disfrutado la clase, necesariamente breve, y que la bibliografía les resulte entretenida e ilustrativa para saber de este tema. Les cuento, simplemente como nota final, que hay un solo caso que resolvió asuntos de régimen de separación de bienes, pero lo resuelto no es demasiado trascendente, así que simplemente se refiere a una cuestión tangencial. Ese caso está acompañado en la bibliografía y ustedes también lo pueden compulsar. Bueno, que tengan una buena jornada.